Muy bien. Vamos a ver en esta oportunidad cómo podríamos hacer para calcular áreas de polígonos que no sean necesariamente regulares e inclusive un poco, ¿verdad?, la idea de cómo calcular áreas de polígonos que no fueran convexos. En este caso, por supuesto, tenemos un polígono convexo, pero la idea que se va a aplicar aquí es la misma que podría servir para polígonos no convexos. El ejercicio que vamos a plantear es resolver el área de este polígono que estamos viendo aquí en pantalla. Observemos que ese es un polígono que tiene 5 lados, por lo tanto es un pentágono, pero es un pentágono que no es regular. Por lo tanto, la fórmula del pentágono regular pues no nos sirve. La estrategia que se practica en este tipo de ejercicios es visualizar dentro de la figura que tenemos originalmente algunas otras figuras que se pudiesen dar, como dividiendo la figura original, digamos, en otras. Hay muchas maneras de hacerlo, pero una posible manera, una posible combinación es, por ejemplo, imaginarme que en esta figura, recuerden, queremos calcular el área, voy a generar una línea de aquí para acá y otra línea de aquí para acá, de manera que yo estaría formando un triángulo. Es decir, aquí en esta figurita le formo un triángulo. Con la misma idea, puedo formar otra línea de aquí para este lado, y vean que aquí entonces se nos formó otro triángulo. Aquí podría formar otro triángulo a este lado derecho, y con esas líneas también podría formar otra linecita por aquí, de manera que esa línea nos conforma un cuadrado. Fíjense que entonces lo que se hizo fue dividir la figura original en otras figuras, digamos, conocidas, para que a través del cálculo de esas figuras conocidas sí sea posible entonces, calcular las áreas que corresponden. Quiero quitar un poco esas letras. ¿Muy bien? Entonces observen que la figura original quedó subdividida en otros polígonos regulares, digamos, conocidos. Específicamente vamos a ver, por ejemplo, este polígono. Este polígono obviamente es un triángulo. Vamos a pintar, por ejemplo, de rojo para que se note distinto. Por aquí se nos formó otro polígono. Es evidentemente otro triángulo. Vamos a poner, por ejemplo, en color azul. Voy a cambiar aquí, perdón. El polígono en color azul va a ser este de acá. Acá vemos. En la figura que estábamos formando, aquí decía, se nos formó otro polígono de aquí para acá, que también sería otro triángulo. A este triángulo vamos a colorearlo de verde, por ejemplo. ¿Lo ven? Ahí tenemos el triángulo. Tenemos este otro triángulo pequeñito de aquí. Por ejemplo, a ese triángulo, digamos que lo queremos colorear aquí de este color morado. Y por supuesto, vemos el área que está quedando aquí formada por ese cuadrado. Bueno, por supuesto, vamos a destacar también ese cuadrado. Voy a pintar como en esa especie de color amarillo. ¿Ok? Entonces, otra vez, la estrategia va a ser, como les digo, tratar de distinguir en la figura original otras figuras más pequeñas, cuyas fórmulas para calcular el área, pues sí sean, digamos, conocidas. Vamos a quitar esto un poco de acá. Y entonces voy a decir, por ejemplo, que al primer triángulo que se nos formó le decimos el área 1, al otro sería el área 2, este otro, ¿verdad?, que está en verde, sería el área número 3. Por aquí este triángulo pequeñito sería el área 4 y el cuadrado vamos a decir que sea el área 5. Por lo tanto, aquí a continuación lo que haríamos es calcular las áreas
de cada una de esas figuras, que repito, pues son figuras conocidas. Entonces, estaríamos hablando de que el área 1 corresponde a un triángulo. Nos acordamos que el área del triángulo, su fórmula es base por altura dividido entre 2. Fijémonos en el cuadrito en celeste en la parte de abajo. Aquí la base sería esta linecita, que por lo tanto corresponde a 2, y la altura es 2. Por lo tanto, eso se convierte en 2 por 2 dividido entre 2. Se realiza ese cálculo, 2 por 2 son 4, dividido entre 2, pues nos corresponde a 2. Es decir, el área 1 corresponde a 2. Es lo que estamos señalando acá. El área 2 es otro triángulo. Por lo tanto, también va a ser, ¿verdad?, la misma fórmula, base por altura dividido entre 2. Fijémonos en el cuadrito celeste abajo. En este caso, la base corresponde a 4, que es la línea, digamos, completa desde este punto hasta este punto, que vale 4. La altura serían 2, por lo tanto es 4 por 2, también dividido entre 2. Y si calculamos, 4 por 2 da 8, y 8 entre 2 corresponde a 4. Entonces el área 2 sería 4. Vamos con el área 3. Otro triángulo, por lo tanto la misma fórmula, base por altura entre 2. En este caso, la base, digamos que sería esta linecita que vale 4, y la altura sería esta otra línea que corresponde a 3. Entonces 4 por 3 dividido entre 2. 4 por 3 dividido entre 2. Si multiplicamos 4 por 3 son 12, entre 2 nos da 6. Entonces el área 3 va siendo 6. El área 4, el triángulo pequeñito que está aquí en esta posición. Ese es un triángulo, entonces otra vez base por altura entre 2. En este caso la base sería esta línea, que corresponde a una medida de 2. La altura sería esta otra línea, que entonces sería una medida de 1, por lo tanto 2 por 1, dividido entre 2 también. 2 por 1 son 2, y entre 2 nos da 1, por lo tanto el área 4 pues corresponde a 1. Y finalmente el área número 5 es el cuadrado. Recordemos que en el cuadrado la fórmula es simplemente base por altura, entonces base, o digamos lado por lado, digamos más fácil, lado por lado serían 2 por 2, y 2 por 2 sabemos que corresponde a 4. Entonces el área 5 es 4. El área total sería entonces la suma de todas las áreas, es decir, el 2 más 4 más 6 más 1 más 4. Por lo tanto, lo voy a poner acá. ¿Cuál sería el área total? Eso que estoy anotando aquí, jóvenes, sería el área total. Voy a ponerlo así con una AT, por decir área total. Y en este caso, como repito, nos corresponde a la suma de todas las distintas áreas que se fueron obteniendo. Es decir, sería 2 más 4 más 6 más 1 más el otro 4. ¿Verdad? 2 más 4 más 6 más 1 más 4. Perfecto. Vemos que vamos teniendo como esto. Lo voy a colocar aquí para no enredar. Y por supuesto, bueno, resolvemos toda esta suma. Esta suma nos daría 17. Es decir, esto es igual que 17. Es decir, el área total de toda la figura sería 17 unidades cuadradas. 17 digamos, unidades de área. Así es como se hace la estrategia. Si, por ejemplo, ya nos pidieran calcular el perímetro, entonces estaríamos hablando de otro tipo de cálculos, donde volveríamos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a hablar de la utilización del teorema de Pitágoras. Eso sería cuestión de otro video que más adelante pues estaríamos presentando.